¿El candidato de Danilo Medina o el regreso del León? Vamos a ver cómo soplan los vientos. No se muevan de allí, porque esta entrevista se hace más que interesante y la mesa se pone caliente con don Atuey de Cans. Los grandes culpables de que el PLD esté en el poder es la incapacidad demostrada por la oposición y específicamente del PRD cuando se planteó la reelección en el PRD, que dicho sea de paso, fue una verdadera maldición. Claro, que usted estuvo siempre en contra fue, y reivindicó fue el paladín la memoria hacia ese histórica propósito de José Francisco Peña Gómez. Así Una es. propuesta de unificar a Luis Abinader, a Hipólito Mejía, a Miguel Vargas, una misión que solo Atuey de Cans en este contexto puede asumir. ¿Cree posible, Atuey? ¿Cree posible? Y sé que hay algunas primicias con los avances que ya usted ha tenido, que estas tres figuras que capitalizan la oposición junto a usted del Partido Revolucionario Dominicano o tenemos un Quijote y del cabalgando Partido de nuevo. Revolucionario Social Demócrata, ¿cree usted que hay posibilidades reales de una unificación para enfrentar al PLD? Mira, lo primero que debe hacer un dirigente político es aplicar la sensatez, ser consciente de sus posibilidades y de sus limitaciones. Si usted no lo es, entonces usted va a ser un hombre muy errático, como político y como lo que sea. En esa dirección, yo le he llamado la atención tanto a el expresidente Hipólito Mejía como a mi compadre Miguel Vargas y Maldonado, como a don Luis Abinader Corona, y le he llamado la atención porque en ellos tres está el brote embrionario que va a permitir, de cierto modo, en función de su comportamiento, que haya una posibilidad de una gran alianza o unidad o concertación para poder desplazar al PLD. El del poder. El país está en sus mejores condiciones para poder actuar en esa dirección. Cuando tú ves que personas como Blanco Canto, el Consejo Nacional de Empresas, Sí. va a visitar a los líderes de la oposición y dice, en presencia de Miguel Vargas Maldonado, la importancia de la unidad para que los pesos de la oposición actúen como contrabalanza para el equilibrio democrático. A él le interesa el equilibrio democrático, a Canto. Claro. Le interesa mucho. Claro, eso. para el equilibrio democrático es porque también el empresariado tiene la necesidad de seguridad y eso no se da cuando la balanza está inclinada en una sola dirección. Don Atuey, aquí hay tres facciones. Sí. Una facción institucionalista encabezada por Miguel Vargas, que preside el Partido Revolucionario Dominicano, que si bien es cierto, es la organización que él está construyendo para presentar su candidatura, ya ha sido proclamado. Miguel es un hombre consciente de que enfrentar al PLD requiere de mucho más allá de una propuesta de él como candidato del mismo PRD. Es una interpretación que yo infiero y Miguel debe estar consciente de esto. Ahora, El país está consciente de eso. por otro lado, Oye, sí. el país. El país, Por otro lado, o una parte del por país. otro No, lado, el país. don Porque Atuey, el país se siente muy cómodo Óyeme, con Danilo Medina. El país está consciente de que para derrotar al PLD tiene que haber una unificación. tiene que haber una Pero el unificación presi- del PRD. El presidente Danilo Medina, En eso no hay el discusión. presidente Danilo Medina y el Permíteme, Partido de la Liberación Dominicana permíteme un quieren segundo. un 75% de simpatía. Pero hasta Danilo entiende, solo y dividido no van para ningún lado. No, eso Mi es la pregunta verdad, es la siguiente, don Atuey, en ese mismo sentido.
hay una Y división. Miguel también lo entiende. Claro. Vamos a estar claro. Es no que va es para una ningún lado. realidad. Porque tiene dos dedos de frente. No se para- reconoce Eso es. públicamente, no se le puede pedir a un político que reconozca esto públicamente de repente. Eso es parte del manejo del argot y del juego. Depende del político. Pero le pregunto, Depende del político. depende del político. Sí, Matuey de porque- Carlos lo reconoce. Claro, claro. Usted lo reconoce. Pero claro. Usted diría, No siendo le el gano solo al presidente presidente. del PRD, yo necesito de Hipólito Mejía. Don Atuey. Óyeme, yo he dirigido muchas campañas y han sido exitosas esas campañas. Y una de las cosas claras que tiene que tener el político es su perspectiva, sus limitaciones. Sus realidades. Óyeme, Su y techo. debilidades. Sí. Los techos se pueden medio modificar dependiendo la perspectiva que tú puedes abrir. Claro, hay siempre unos determinados límites. Por ejemplo, el PRD durante muchísimo tiempo siempre giró. Bueno, Hipólito sacó 49 puntos y pico. No ha llegado al Sí, sí, 50. pero 49.6. Y cuando el PLD fue a ver a Balaguer, ya nosotros habíamos hecho el trabajo. Sí. Claro, Ya el PRD, Ya- ya ya Hipólito Atuey había amarrado está- su chiva. ya Ya yo había hecho el Atuey trabajo. había hecho el Ese es el trabajo. cuento de la famosa chiva amarrada. No, del acuerdo en el desacuerdo, que es cuando Joaquín Balaguer dice, Que él no va a apoyar. no, Él no va a una segunda. no, cuando va el PLD a pedirle que demande, revisen las elecciones, Sí. él le dice, pero vamos a estar claros, usted va a apoyar, está pidiendo una segunda vuelta, eso no es necesario ya, con medio punto, y se reconoce la Sí, victoria claro, de Hipólito de inmediatamente. Hipólito Mejía, ¿tú entiendes? Luego, usted sabe que la diferencia entre Danilo y Hipólito fueron pocas, Sí, muy poco. pero en definitiva hubo una diferencia Claro. Sí. Y hubo un ganador. y hubo un ganador. En definitiva, el político tiene que entender y tiene que poner los pies sobre la tierra. Si no lo entiende eso, los pueblos luego le exigen al que hizo los desaguisados y que contribuyó a eso, le exigen mucho y lo sancionan. Don Atuey, hay dos misiones cuasi imposibles. Vamos a ver. Unificar a Hipólito y a Miguel, pero ahora se agudiza la crisis entre Eso- Luis Abinader eso no es e imposible. Hipólito Mejía. Cuasi. Eso He no- dicho cuasi, sí. imposible. Pero permítame preguntarle lo siguiente. Si hay voluntad, Sí. ¿entiendes? Y ellos debían de tener voluntad y darse cuenta de que separados, sin que haya un acuerdo mínimo. Yo no estoy pidiendo un gran acuerdo en detalle. ¿Cuál es su Pero planteamiento? es que yo creo que se están reeditando los mismos problemas dentro del PRM. Se están reeditando las mismas diferencias importadas del partido que ellos alegan haber dejado. Pero te quiero Se decir, está reeditando todo nuevamente. Eso es lo reivindica a Miguel Vargas en gran medida. eso es lo que en definitiva muchos sectores de la población entienden y le tienen terror. Pero conversando yo con Hipólito el viernes pasado, te pudiera decir lo siguiente, que noté a Hipólito en una actitud muy sopesada, Accesible. accesible y de cierto modo no hiriente ni con el uno ni con el otro. Bien, muy buena, ni con Miguel ni tampoco con Luis Abinader. Le dije, pero ven acá, Hipólito, ¿y qué mecanismo tú vas a emplear? No, las encuestas no. O ustedes van a emplear, no, las encuestas no. Digo, no, yo te entiendo perfectamente. Una Pero convención la aceptó, abierta. pero la aceptó Una la- convención pero abierta, di ¿no? que es? aceptó había aceptado las encuestas. En el PRM. No creo. Es difícil. No creo. Pero en definitiva, yo creo que ellos pueden perfectamente entenderse. Y puedo decirte también que entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas hay mucho más nexos que entre Hipólito Mejía y yo. Y si yo fui capaz, no obstante las barbaridades que se produjeron en el PRD, Ya recordamos. óyeme, no obstante el hecho de cómo se manejó la Junta Central Electoral, que se creó una Junta Central Electoral que fue una torquemada contra nosotros Así y es. la ortodoxia del PRD. Y en definitiva, yo llegué a un acuerdo con 27 puntos. Claro, el primer punto era la admisión de... Ha sido un error la reelección. Exactamente. Es cierto. Si yo fui capaz de eso, ¿por qué? Claro que yo tengo cierta autoridad en función de que he vivido ese tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué ellos
no hacen un Le sacrificio. le puedo dar la respuesta, Dígame, quizás de mi dígame. punto de vista. Este humilde ciudadano, Diga, le ese humilde dice, ciudadano, usted cambió de nombre ya. dígame, Francisco Tavares, este humilde ciudadano, bien, don ah, Atuey, Francisco, le dice, pero es apellido suyo, humilde. dígame, Tavares, Está bien. humilde. No, está bien. don Atuey, la ambición de poder que tienen Hipólito Mejía, Miguel Vargas y Luis Abinader, no es la ambición de poder que tiene un Atuey de Camps que sin haber estado durante todos estos años en el poder, no requiere nada de lo que el Estado facilita para sentirse un hombre que ha trascendido al mismo poder. Gracias. Y eso lo enaltece a usted. Gracias. No lo digo yo, es la historia, pero la sabiduría de un hombre tiene que permitirle visualizar esa realidad. Y yo dudo mucho que estos tres grandes políticos hayan llegado a ese nivel de conciencia. Mira, Y el que más se acerca es Miguel Vargas, porque Hipólito Mejía debería de ser un político que interpretara este momento como la oportunidad de promover el relevo que él no representa. Mira, habrá que ver si releemos a Nietzsche y la voluntad de poder que empuja la conducta y el accionar del ser humano, y pensar que este propósito que de pronto plantea Cuando el tú dices licenciado Nietzsche, de Camps, cuando tú dices Nietzsche, tú estás refiriendo a Nietzsche. a Friedrich Nietzsche. A Friedrich, el alemán, el filósofo. Exactamente, el Bien. filósofo. Y que este propósito que se plantea bastante, desde mi punto de vista, utópico, del licenciado de Camps, pueda tener éxito, bueno, para mejor de toda la familia PRDista que está hoy disuelta, bueno, en ese gran tinglaje de partidos. Un que ya mensaje conocemos. final, don Atuey de Mira, Camps. mire. Se nos escapa el programa y usted tiene la última palabra. Miren, yo fui el auspiciador de que Elías Wessing fuera el candidato vicepresidencial. Yo fui el que propuso eso. Y eso se acogió en el Acuerdo de Santo Domingo, Sí. para que usted lo sepa. Acuerdo de Santiago. ¿Por qué? El enemigo en la guerra de abril del PRD fue Elías Wessing. Es cierto. Y sin embargo, El verdugo. se produjo y después, Parecía un imposible. exactamente, las circunstancias forzaron para que Stalin, denunciado por Winston Churchill Es cierto. como el peligro del comunismo, ¿te entiendes? Y Franklin Delano Roosevelt se reunieran en Yalta y produjeran la gran alianza que derrotó, Yalta y Potsdam, exactamente, que derrotó al nazismo. al nazismo, encabezado por Adolfo Hitler y por Benito Mussolini. Ya lo escucharon de voz Perdón, del propio Antonio. Perdón. La gran división que hubo en China fue en gran parte debido, entre otras cosas, bueno, se liquidó con la guerra anti-japonesa en una alianza entre Chiang Kai-shek, oye bien, y Mao Zedong, y el líder asistente prácticamente de China, que fue Mao Zedong, y como tal se produjeron esa alianza. Entonces, la historia está preñada de acontecimientos, De grandes ejemplos. de grandes ejemplos. ¿Cómo es posible que tres empresarios, Empresarios. si son empresarios, ¿qué es Abinader? Un empresario. ¿Qué es Hipólito? Un empresario. ¿Y qué es Miguel? Una gran Más que verdad, políticos otro son empresario. empresarios. Más que políticos son empresarios. Óyeme, cuando ponga de producción, ellos no dicen político, es empresario, Es son correcto. empresarios. Entonces, óyeme, como tal, vamos a estar claros, el empresario cuando ve que el negocio no va por la manera correcta, vamos a estar claros, Los o intereses se lo declara en mueven. quiebra, Claro. o de cierto modo llega a un Los acuerdo. intereses lo mueven. Don Atuey de Camps, qué exquisita conversación. Muchas gracias. Ustedes han sido testigos de este aprendizaje, de este análisis, primicias de este gran planteamiento. Atuey de Camps trasciende nueva vez en la política dominicana, analiza la reelección al presidente Danilo Medina, a Leonel Fernández, el contexto situacional de los grandes problemas estructurales. Don Atuey, nosotros tenemos el compromiso de seguir sus pasos. Cuente con esta plataforma de medios de tendencias de Estado y de tendencias 2.0. Muchas gracias por Placer. hacer
Que la familia Placer. dominicana disfrute de este deleite Gracias. en esta gran entrega. Gracias, jóvenes. El placer ha sido nuestro. Y A Gracias. todos ustedes, gracias por estar en compañía de Tendencia de Estado, un programa histórico para la historia. Atuay de Cans en Tendencia de Estado será. Hasta la próxima entrega. Cava Consulting Group presentó Voces de